Bueno, estamos listos para iniciar con nuestro webinar. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, yo voy a minimizar esto para que no se siga moviendo. Ok, aquí estamos. Bueno, estamos muy contentos nuevamente de estar aquí con ustedes. Teachers Who Tech, Pasión por Aprender o Passion for Learning, es una compañía localizada aquí en Seattle, en los Estados Unidos. El objetivo básico de nuestra compañía es proveer material interdisciplinario utilizando el desarrollo del pensamiento y también el aprendizaje basado en proyectos. Nosotros con la compañía creamos desarrollo profesional para maestros desde el pre-kinder hasta finalizar el colegio, y también tenemos currículum para actividades después de clases y también actividades que son enriquecedoras como proyectos dentro del mismo currículum escolar. La compañía Teachers Who Tech ha trabajado con instituciones aquí en los Estados Unidos, también con organizaciones sin fines de lucro y museos, y también hemos trabajado en Beijing, en la China, dando talleres de desarrollo profesional y actividades de STEAM, y también en el Ecuador, en varias ciudades, incluyendo Joya de los Hachas, Ibarra y varias instituciones educativas en la ciudad de Quito. Bueno, yo me llamo Sarina Morel, yo soy de aquí, de los Estados Unidos, yo soy una fundadora de Teachers Who Tech y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Sí, mi nombre es Cristina Paredes y soy la otra fundadora de Teachers Who Tech. Estamos muy contentos de estar aquí. Yo tengo 10 años de experiencia en todo lo que tiene que relacionado con educación. Primero en Ecuador, dando talleres de desarrollo profesional en varias regiones del Ecuador, y luego aquí en los Estados Unidos en diferentes instituciones y también colaborando con varias organizaciones sin fines de lucro. Ya. Bueno, no, me olvidé de decirles mi historia de cómo estoy involucrada yo en educación. Yo tengo más que 10 años dentro del área de educación, primero dando tutoría y después siendo asistente de profesor en la universidad. Y después yo daba clases en 2 universidades en Ecuador, en la UDLA y también en la Universidad de San Francisco de Quito, en Cumbayá, y en un colegio. Y después de eso yo era parte de una organización en San Diego, California, la gerente de un programa internacional en un colegio. Y después de eso, mi especialización ahora es en educación especial con niños, estudiantes que tienen diferentes habilidades de aprender o discapacidades en el aprendizaje. Sí. Bueno. Este webinar es parte de una serie de webinars gratuitos que estamos ofreciendo por este medio de Facebook. Y aquí está una lista de los otros webinars que hemos dado dentro de este año: innovación en el aula, aprendizaje basado en proyectos y motivación, atención y participación que dimos el otro mes. Todos los webinars se pueden accesar por nuestra página de Facebook, Teachers Who Tech, y pueden seguir haciendo comentarios o preguntas y vamos a poder ver eso y contestarles. Sí, también si ustedes tienen la oportunidad de estar con nosotros en directo durante nuestros webinars, van a darse cuenta que en cada uno de ellos nosotros tratamos de enlazar lo que hemos comentado en los webinars anteriores. Y si no han tenido la oportunidad de verlo, por favor, mírenlo. Como dijo Nina, pueden accesarlo por Facebook, o también tenemos nuestra cuenta de YouTube, es Teachers Who Tech, y ahí pueden encontrar todos nuestros webinars. Bueno, para hoy el tema se llama educación inclusiva, y los objetivos para hoy vamos a hablar qué es educación inclusiva, qué es una visión inclusiva y ambientes inclusivos, que está relacionado con lo que hemos hablado en otros webinars, y cómo prepararse con esta idea y las unas estrategias que tenemos basadas en nuestra experiencia y también en diferentes recursos y
investigaciones que hemos compilado para este webinar de hoy. Ya. Tú. Cierto. Antes de iniciar, también queremos comentarles que si es que ustedes nos ven que regresamos a ver por ese lado es porque tenemos unas notitas. Entonces, no es que no estamos poniendo atención, sino que estamos viendo todas las cosas que hemos anotado para que esto tenga mayor fluidez. Y como está en vivo, también nos ponemos nerviosas. Bueno, aquí vamos. Entonces, para hablar sobre educación inclusiva, vamos a iniciar con algo muy importante que es, ¿qué es lo que ustedes saben ahora de nosotras? Ya, bueno, ¿qué saben de mí? Tal vez se acuerdan que mi nombre es Sarina, pero tal vez escucharon que Cristina dijo que me llamo Nina, que es mi apodo. Algunas personas no hacen esa conexión. Y un poquito más, miren, aquí está una fotito. ¡Oh, qué bonita! Linda. Eso soy yo. ¿Cuántos años hay? Ni siquiera un año, creo. No sé. Bueno, viendo esa foto, ¿qué podríamos nosotros saber de Nina? Bueno, yo nací rubia, pueden ver eso también. Yo soy de aquí de los Estados Unidos, de un estado que se llama Michigan, que es cerca a Chicago y Nueva York, cerca a Canadá. Yo vengo de una familia de 6 personas, mi mamá, mi papá, y tengo 3 hermanos también. Y bueno, mi lengua materna es inglés, pero como pueden observar, también sé español. Ya. Bueno. Ahora te toca. Oh, esta es mi foto de cuando, creo que es cuando estoy en el jardín. Soy de Ecuador, pero tal vez eso es algo que no se puede ver con una foto, ¿no? Hablo español, vengo de una familia, mamá y papá, y tengo 3 hermanos hombres y una hermana mayor. Hasta los 24 años viví en Ecuador y después de eso empecé a viajar. Entonces, esas son las cosas básicas que ustedes pueden saber de nosotras. Obviamente, en este punto, ustedes saben que también estamos involucradas con la educación y que tenemos experiencia en crear talleres de desarrollo profesional y actividades extracurriculares. Sí, pero parte de esto estamos pensando en qué puede ser algo más profundo de nosotras que podemos contarles para que entiendan un poco más de cómo pensamos, de nuestra experiencia. Uh-huh. Y para mí fue que yo soy de una ciudad, bueno, ni siquiera puedo decir ciudad, un pueblito uh-huh. de menos de 500 personas. Entonces, mi infancia, mi niñez, mi adolescencia estaba todo alrededor de este área tan pequeño que ni siquiera teníamos semáforos, no teníamos gasolinera ni cine. Entonces, ¿qué hacíamos? O sea, no había nada. ¿Qué hacías, Nina? Bueno, hecho, a veces resulta que la gente se burla de mí, como ella. Pero lo que yo hacía con mis amigos, íbamos al cementerio a pasar ahí, porque no había nada más, no había nada, solo así campos y campos de maíz o choclo, elote, depende de dónde eres, y eso, nada más. Entonces, eso ha sido algo que es parte de tu identidad, ¿verdad? Sí. O sea, ahora ya me considero una persona más del mundo. He bajado muchísimo, pero por casi 20 años no sabía nada más de esa burbuja tan chiquita y todas esas experiencias son parte de mí, porque así fue mi niñez. Uh-huh. Sí. Bueno, un poco sobre mí.
y debatimos mucho sobre qué contar y qué no contar, pero queremos que las cosas sean muy reales y algo que no muchas personas saben de mí es que yo cuando estuve en el colegio tuve varios problemas, muchos problemas académicos y el resultado de estos problemas académicos fueron que yo tuve que repetir cuarto curso y después repetí quinto curso. Entonces muchas personas no me creen cuando les cuento eso. Porque yo ahora soy una maestra y amo lo que hago, pero cuando yo era pequeña yo no pensaba ser maestra. Lo que hice cuando era pequeña era jugar muchísimo al básquet. Casi todos los días salíamos con mi hermana y nuestros amigos al parque, jugábamos todo el tiempo. Nunca fui a visitar el cementerio ni a jugar en el cementerio. Entonces, también tenía la oportunidad de ir a diferentes partes de la ciudad. Aprendí a coger el bus cuando era muy pequeña. Salía en bicicleta y me iba, recuerdo que nosotros vivíamos en el sur de Quito y yo me iba hasta el centro en bicicleta. Llovía a veces, estaba mojada, sucia, pero me encantaba. Entonces, haber sido de una ciudad grande también me da una identidad diferente y también haber tenido estos problemas en el lado educativo hacen que mi identidad hasta cierto punto de mi vida fue una identidad específica. Y luego con la oportunidad de viajar, ahora también con oportunidad de viajar como profesora a diferentes países y conocer más de cómo otras personas aprenden, hace que mi identidad haya cambiado mucho. Entonces, bueno, esos detalles más grandes. Estás hablando mucho de identidad y vamos a hablar más de eso y por qué es importante. Y estos son más personales, pero podemos pensar en estas ideas también de qué sabes de ti, qué sabes de ti mismo, así tu identidad, como las cosas importantes de tu historia o de quién eres, pero también qué sabes de ti como profesor, como maestra, y cómo eso cree o cambia tu visión educativa. Entonces, tú como maestra, ¿qué sabes? Yo como maestra sé que me encanta trabajar con niños y niñas entre 10 a 14, o sea, justo cuando son adolescentes. Esa edad donde... hormonal. Sí, donde las hormonas están por todos lados y el estado de ánimo cambia drásticamente, están muy felices, muy tristes, están muy cansados todo el tiempo, tienen mucha hambre, no se pueden concentrar. Ese es justamente los estudiantes que a mí me encantan. Trabajar con estudiantes de colegio lo puedo hacer, pero es un reto mucho más grande para mí, porque cuando ya estás en el colegio, los últimos años de estar en el colegio, tienes una actitud diferente y es como un poco más serio, es un poco más, tal vez pensando en ya como ir a la universidad o trabajar. Entonces, esa parte no me gusta tanto. Puedo hacerlo, pero no me gusta tanto. Y luego con los pequeñitos, son muy pequeñitos, entonces no entienden mis chistes. Y me gusta, soy una persona muy chistosa en la clase y a veces también sarcástica. Y eso con pequeñitos no funciona. Entonces, eso yo sé como maestra ahorita. Y otras muchas cosas más. ¿Qué tal tú? ¿Cuál es los estudiantes con los que te gusta trabajar más? Los estudiantes. Estaba pensando yo primero en materias. Okay. A mí me gusta enseñar, primero, lenguas. Me gusta mucho enseñar idiomas. Y también la matemática me gusta mucho. Y creo que con todo eso, es como, la matemática es como otro idioma. Entonces, ahí está la conexión para mí. Sí. Pero me gusta jugar, me gusta divertirme con los estudiantes y conversar. Entonces, las edades para mí es lo opuesto. A mí me gusta jugar primero con los pequeñitos, los bebés de 0 a 5, pero más me gusta la conexión de trabajar con los padres, no simplemente con los niños, los bebés, sino de conversar y entender y apoyar a los padres para que en la casa y después de las clases sienten que
tienen muchos ánimos a ayudarles a sus hijos. Y también como 0 a 5 y 15 para arriba, incluso los adultos. Me gusta el colegio, me gustan los jóvenes que están tratando de formar quiénes son, qué van a hacer con sus vidas, y las conversaciones son bien profundas. Y los adultos, o sea, los estudiantes de la universidad y incluso ya personas que están trabajando y damos los desarrollos profesionales. Me gusta mucho porque tienen tanta experiencia que pueden pensar en todo lo que han visto, han vivido y cómo aplicar eso. Ajá, sí. Y todo esto nos da a nosotros una visión educativa, ¿no? Por ejemplo, a mí las experiencias de la escuela y del colegio me hacen que yo tenga una visión de cómo quiero que sea mi aula. Y diferente de lo que viviste. Diferente de lo que viví. Bueno, uno debe también tomar las cosas positivas, no todo fue negativo en mi experiencia escolar, y de eso me cojo lo más positivo, y también en la universidad, que tuve una experiencia maravillosa, y ahora cómo yo quiero que mi clase sea muchísimo mejor. O sea, y yo como maestra, qué son las cualidades que yo necesito tener o qué son las herramientas que yo necesito aprender para que ahora la visión que yo tengo sea muchísimo mejor. Sí, yo creo que la visión educativa es tan buena pregunta y casi nunca lo hacemos personalmente o incluso con los compañeros, los otros profesores o maestros, de por qué decidiste ser profe, por qué estás enseñando. Sí. Y para mí fue de llegar y hacer conexiones. Me encanta la conversación y me encanta compartir lo que tenemos de ideas y de colaborar. Entonces, mi visión educativa sí está basado en toda mi educación primaria, secundaria, la universidad, y cambia constantemente, siempre está desarrollando. Sí. Bueno, entonces ustedes también pueden pensar en cuáles son las cosas personales importantes de ti y las cosas educativas de ti que definen tu identidad o tu cultura para ser profesor. Esto es algo muy importante porque tu clase refleja tus valores y creencias. Entonces, cuando yo estoy al frente de mis estudiantes, ellos van a saber, de acuerdo a lo que yo digo y de acuerdo a lo que yo hago, cuáles son mis valores y en qué creo. Entonces, es muy importante tener eso bien claro, porque eso es lo que tú estás transmitiendo a tus estudiantes. Y si no sabes mucho sobre ti mismo y no te has hecho esta pregunta de por qué estoy aquí como maestra o maestro, es el momento, nunca es tarde, o sea, siempre es el momento indicado para hacerlo, porque eso nos va a ayudar. Y porque los estudiantes saben cómo nosotros somos. Claro, y no tiene que ser así creencias de cosas políticas o religiosas necesariamente, pero las cosas de que todos los estudiantes pueden ser exitosos o que esta es una aula muy positiva o valores y creencias que aplican la educación para promover su aprendizaje. Bueno, entonces, cambiando el tema del aula, ya que hemos hecho una autorreflexión, podemos pensar en qué sabemos de nuestros estudiantes. Y digamos que es el primer día de clases con un nuevo grupo de estudiantes y entras. ¿Y cuáles son las cosas obvias, no? Puede ser que estés en una escuela donde tienes los estudiantes, todos son niñas, todos son niños. Tienes estudiantes donde 3 partes de la clase son niñas y una parte son niños. Ves que tienes 4 niñas que son muy altas, 3 niños que son muy bajos. La mayoría de ellos tiene color mestizo, tienen ojos negros, características que son obvias. Que es un hecho, o sea, decir que yo tengo pecas, no lo puedo negar, es obvio. Pero tal vez ellos no puedan ver que tienes pecas.
Sí. Y cosas pueden cambiar, o sea, decir que tengo el cabello rubio, tal vez puedo pintarme, pero ahorita pueden ver, si ven sus clases, la división entre niños y niñas, tal vez su estatura, el color de su piel, los ojos, el cabello, la ropa. Esas son las cosas obvias. Ahora, algo que nosotros traemos con nosotros, ¿no es cierto? Podemos asumir y tenemos... Asumimos, no es simplemente... Asumimos, podrías asumir que todos los niños que están ahí viven con sus padres. Podrías asumir que todos los niños que están ahí son de, por ejemplo, de Seattle, o son de Quito, o son de Michigan. Puedes tal vez tener un estereotipo también. Sí, o sea, no podemos evitar los estereotipos y cuando estamos asumiendo. ¿Por qué? Porque la mente, o sea, nosotros como humanos estamos programados para tratar de organizar y hacer categorías y entender, si tú eres como yo o si esa parte es diferente. Entonces yo puedo ver, tú eres mujer como yo, ya. Pero, estás más baja. Bajísima. A ver, me paro bien. Entonces, estamos todo el tiempo haciendo estas diferentes comparaciones. Y dentro de eso asumimos mucho y los estereotipos salen porque tal vez aplica para una mayoría de ese grupo, pero no para todos. O sea, tal vez vemos que un niño que tiene la ropa sucia, tal vez el estereotipo o lo que estamos pensando ahí es que viene de una familia que tiene bajos recursos y que no podían lavar la ropa, pero tal vez se cayó cuando estaba entrando a la escuela. No sabemos. Y de todas maneras, todo esto que nosotros, lo que vemos es obvio, lo que asumimos y los estereotipos que traemos, o sea, lo que es importante es nuevamente saber que los tenemos para que de esa forma nosotros los podamos utilizar como una herramienta. Claro. Siempre pensar cómo nosotros, cuál es la ventaja de saber todo esto de nuestros estudiantes. Y si tengo un estereotipo, ¿cómo lo utilizo para que ese estereotipo sea algo positivo? Claro, y que no que lastima o a veces estamos en esos momentos de que, me olvidé o no sabía y está bien, pero mejor saber los hechos de los estudiantes mismos como individuos. ¿Cómo puedo saber más de ellos, de su identidad únicas? Claro. Sí, ¿cómo podemos hacer eso? Y hay muchas maneras. Una de esas, como nosotros habíamos dicho, creo que en todos los webinars anteriores, es tomar el tiempo necesario para saber quiénes son las personas que están en tu clase. Los nombres. Los nombres, que es una de las cosas más importantes. Y ya no hay una excusa, o sea, se deben encontrar formas. Y se puede poner el nombre escrito en la camiseta, algo que te ayude para que tú te aprendas los nombres. Porque como tú sabes, eso crea la comunidad de tu clase. Y el hecho de que tú no sepas el nombre de tu estudiante, tal vez significa que no te cae, que no es importante. Entonces... y el nombre es como lo más básico y lo más esencial de la identidad de uno. Porque la primera cosa, hola, me llamo Sarina, ¿cómo te llamas? La primera cosa que hacemos. Entonces, sí, los nombres son importantes, parte de la identidad. Y no llamarles otros nombres. O escribir mal su nombre. Bueno, nos ha pasado. Entonces, hablando de esto de identidad, queremos aclarar unas confusiones que a veces salen entre qué es identidad y qué es la cultura y cómo están relacionados. Identidad es el conjunto de rasgos o características de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto. O sea, como habíamos hablado antes, entran tus niños el primer día de clases y tú los miras, rasgos, características de los estudiantes y esa es la identidad, ¿no? Yo estoy viendo eso, es algo obvio, esa es la identidad. Ahora tenemos... No, o sea, puede ser también no obvio, pero eso es lo que le distingue, de las otras personas. Y ahora, ¿qué es la cultura? Es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. A un aula, a una familia.
y a una persona. Claro. Entonces, con ahora la identificación de estas dos palabras, ustedes pueden ver cómo es tan importante saber lo que es identidad y cultura, porque estas dos cambian constantemente, dependiendo de dónde tú estás. Mi identidad como persona ecuatoriana que nací y viví ahí por 25 años, ha cambiado ahora porque vivo en otro lugar, entonces estoy trayendo ahora nuevas costumbres, ¿no? Tengo nuevas cosas. Y esto no es algo malo. Lo que no está bien es pensar que la identidad es algo que se queda ahí para siempre y que no debe cambiar. Entonces, cuando mis estudiantes llegan a mi aula, yo sigo teniendo la idea de hace 10 años y sigo enseñando con esa misma idea. Entonces, al igual que todas las cosas que pasan en este mundo, educación debe cambiar. La educación debe ir mano a mano con las cosas que están pasando, porque nuestros estudiantes, porque la identidad y cultura que tenemos cada año cambia. Uh-huh. Y muchos, parte de esto, porque pensamos que era importante poner esto, es porque cuando sale la idea de que es educación inclusiva, uh-huh. Yo creo que para algunas personas, tal vez muchas personas, piensen que tiene que ver o con cultura o diversidad en el aula, pero pensando que la diversidad tal vez solo se trata de raza o etnicidad, uh-huh. O también de estudiantes o niños con diferentes... ¿Lengua? No, de educación especial, que tal vez tienen diferentes diagnósticos de aprendizaje. Uh-huh. Y puede ser una parte, pero la cultura es algo tan grande y forma nuestras ideas y puede cambiar. O sea, el hecho de que tú y yo somos de otros países, uh-huh. Tenemos muchas cosas que son diferentes en cómo pensamos, uh-huh. Cómo relacionamos, cómo uh-huh. Tratamos de entender el mundo. Incluso para hacer este webinar, hemos tenido varios días de conversación de qué es lo que vamos a utilizar, porque las dos trabajamos en esta compañía y damos talleres a muchas personas, pero eso no quiere decir que pensamos igual. Entonces, siempre tenemos que llegar a un acuerdo donde las dos nos sentimos cómodas con lo que estamos exponiendo. Entonces, por ejemplo, en este momento, para nosotros es una aula que refleja nuestros valores y creencias. Es un webinar que refleja nuestros valores y creencias, porque de lo que ella piensa y de lo que yo pienso hemos llegado algo a la mitad para que en esta presentación se vea, ¿no? Cómo es lo que nosotros estamos haciendo en educación. Ya. Ok, entonces, ¿cómo esto tiene que ver con educación inclusiva? Uh-huh. Hay muchísimas instituciones, varias personas que han investigado y hay varias formas de explicar esto. Nos gusta lo que la UNESCO está diciendo en su página. Ellos tienen que educación inclusiva se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos los niños del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular educar a todos los niños. Hay muchas cosas ahí, pero lo que pusimos en negro. Bueno, todo está en negro. Lo que resaltamos. Lo que resalta. Estas partes de que primero tenemos que identificar. Y como en esto de quién soy yo, uh-huh. Quiénes son mis estudiantes, qué recursos o qué necesidades tienen. Uh-huh. Y después cuando ya sabemos cómo respondemos a eso. Entonces las necesidades de todos los estudiantes para tener mayor participación en el aprendizaje. Y esto está conectado con el otro
webinar que dimos, que muchos profesores quieren mayor participación. Entonces, si tenemos un aula inclusiva, es con la idea de mayor participación en el aula, sí, reduciendo la exclusión en la educación. Porque lo que pasa, ¿qué es esto de educación inclusiva? Lastimosamente existe esta idea y no es solo algo que es por default, o sea, viene con todos los aulas porque el sistema está diseñado para cierto tipo de estudiantes para que demuestran el éxito de solo una forma, tal vez por exámenes o manera de presentar, pero para algunos estudiantes eso no funciona. No funciona. Y no significa que no saben, sino que tal vez necesitan más recursos, más tiempo, más ayuda. Y si no reciben, parece que son vagos o no aprenden. Recuerdo que estábamos conversando de educación inclusiva y tú tenías un ejemplo muy interesante de cuando tú trabajaste en la universidad en Ann Arbor. Oh, cierto. Sí, entonces, ¿cómo puedes explicarnos un poquito más? Yo, bueno, en este trabajo yo era la supervisora de un programa que en Michigan y daban clases de español a los estudiantes de primaria en las escuelas públicas de esa ciudad. Entonces, yo tenía que ir y hablar con los profesores y hablar con los voluntarios que estaban dando las clases en español y los administradores para saber que todo estaba funcionando bien. Y un comentario que se ha quedado conmigo todo este tiempo, que es tan importante entender la diferencia de quiénes son los estudiantes que somos, es que tenían algunos niños que venían de familias latinas, o tal vez hablaban español en la casa y llegan a la escuela y todo está en inglés. Y los profesores, bueno, este profesor me comentó que ella pensaba que ciertos estudiantes en su clase no eran buenos, eran vagos, no querían participar, no querían estar ahí. Y después ya tienen la clase en español y ellos saben esta información y no están luchando de que ni siquiera saben el idioma. Y ellos podían ayudar a sus compañeros y mostrar que sí tenían esa información, o sea, que sí sabían bien. Y para ese profesor ver eso, para ella su reflexión fue, nunca había pensado cuánto le cuesta a estos niños hacer todo en otro idioma, que no es su idioma materna, de casa. Entonces, pensar que solo por esta oportunidad de dar una clase de español, estos otros niños podrían alcanzar al otro nivel o mostrar otras habilidades que nadie había visto antes en ellos. Claro, y es tan importante por eso proveer tener diferentes estrategias y también tener diferentes elementos en tu clase para que tú puedas ver cómo los estudiantes reaccionan en diferentes actividades, ¿verdad? En este caso estamos hablando de una escuela donde hay estudiantes que tienen diferentes lenguajes. Y tal vez eso no pasa en tu escuela. Tal vez en tu escuela tienes todos los estudiantes que hablan español. Tal vez lo que tienes son estudiantes que hablan español, pero que han inmigrado de otros países de Latinoamérica. Y estos estudiantes también vienen con otras ideas, ¿verdad? Porque sí. Además, en tu misma escuela, en el mismo grado, digamos que tú estás en primer grado y eres el primero A y en el primero B, aunque estén en la misma escuela, son diferentes. Entonces, mientras más cercano, mientras más clara esté la idea de lo que es una educación inclusiva, mejor oportunidades nosotros vamos a tener para crear herramientas que nuestros estudiantes puedan usar para demostrarnos que ellos pueden hacer diferentes cosas en diferentes actividades. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo podemos implementar estas ideas? Y como hemos hablado, primero es saber de ti.
Y las preferencias hemos nombrado un poquito. Yo decía que prefiero enseñar matemática y lengua a los más pequeños y los más grandes. Pero ¿qué pasa con preferencias? ¿Qué pasa cuando hay algo que tienes que hacer que tal vez te cuesta o es un reto? ¿Qué pasa con las oportunidades de los estudiantes? Sí, en mi caso, a mí mis clases son clases donde los estudiantes tienen que crear actividades utilizando material concreto. Entonces, proyectos. Entonces, siempre tengo grupos de estudiantes trabajando y yo me doy cuenta que yo tiendo a irme a los grupos que son como más alegres, como están más alocados. Esos son los grupos que a mí me llaman más la atención porque esa es mi forma de ser también. Entonces, cuando yo voy a esos grupos, además me siento con muchísima energía. Y tengo otros grupos donde los estudiantes sí están haciendo lo que tienen que hacer y trabajan. Y es una forma diferente porque no están con voz alta y moviéndose para aquí, por allá y riéndose muy alto. No, están trabajando. Entonces, yo me di cuenta que yo tiendo a ir a estos grupos donde tienen más euforia. Y ahora, ¿qué puedo hacer yo para que eso no se vea como una preferencia? ¿No? Porque ahora yo sé que estos grupos son los que me llaman la atención más y tal vez voy a poner más interés en saber cómo ellos están reaccionando frente a ciertas actividades. ¿Por qué te sientes cómoda ahí? Me siento muy cómoda, me siento muy cómoda, pero eso no se ve bien. Claro, o sea, como sabemos con los hijos, si ustedes tienen hermanos o si son padres y tienen hijos, siempre es cuestión de preferencia. Entonces, incluso con nuestros estudiantes, si mostramos de una manera muy obvia las preferencias que tenemos, vamos a crear, o sea, no es sin intención, pero el resultado va a ser que nuestros estudiantes tal vez no se sienten cómodos, tal vez se sienten muy tristes o que no son suficientes o que no saben y tal vez no van a querer seguir. Claro. Y puede ser, ni siquiera nos damos cuenta de eso, pero si sabemos antes, o sea, como tú dices, te cuesta hablar con los estudiantes que son más callados. Pero si tú tienes una estrategia de que te quedas en esta mesa y hablas con todos los estudiantes, solo una pregunta, y de ahí tienes que moverte. Y ahí no estás mostrando ninguna preferencia. Y habíamos hablado sobre esto, ¿no? De tener sistemas. O sea, existen muchas herramientas que nosotros como maestros podemos utilizar para que estas preferencias no den más o menos oportunidades a ciertos grupos, a ciertos estudiantes. Y una de esas es crear sistemas. Entonces, una de las cosas que me ha funcionado muy bien para mí es saber, ok, voy a este grupo y tengo que hacer esta cantidad de preguntas y tengo que moverme a otro grupo. Entonces, yo me creo todos los pasos que yo necesito para que en mi clase se vea que yo estoy integrándoles a todos. Y no mezclarles, sí, diferentes cosas. Porque yo he escuchado y a mí me han dicho estudiantes, es que este profesor les prefiere a, tiene estudiantes preferidos y se escucha tan mal y bueno, le caigo mal, sí, porque uno como estudiante, uno sí sabe. Ahora, y esto hablamos en el webinar anterior, no importa que un estudiante te caiga mal a ti. Nosotros somos maestros, nosotros somos maestras. Y nosotros lo que queremos, la mayoría de los maestros lo que queremos es que nuestros estudiantes sean exitosos. Entonces, si eso significa que yo tengo que pretender, fingir que me cae súper bien el estudiante, lo hago. Porque de eso depende que mi estudiante sea exitoso. Y como hablamos antes, lo que pasa en muchas ocasiones es que nosotros no estamos dando la oportunidad para ver lo maravilloso que pueden ser nuestros estudiantes. Y cuando tú abres
tu mente a nuevas oportunidades, porque de eso se trata esta clase. Claro. Entonces vas a darte cuenta que los estudiantes tienen muchas sorpresas y puede ser que sea un estudiante que a la final te termina cayendo súper bien o simplemente ya no tienes esa cosa negativa hacia el estudiante. Entonces también abre tu mente para dar oportunidades en tu clase. Sí, y eso se trata de identidad y también se trata de diferentes necesidades y justo eso vamos a ver ahorita. Aquí tenemos unas imágenes, no sé si han visto, pero queremos hablar de esto, que cómo están conexionadas estas imágenes con educación inclusiva. Uh-huh. En esta primera imagen vemos que hay 3 niños y que quieren ver un partido de béisbol. En esto, todos los niños están parados en una caja. Igual. ¿Y qué vemos aquí? El niño alto puede ver, el niño mediano puede ver, el niño bajo no puede ver. Uh-huh. Pero todos tienen lo mismo. Claro, aquí hay igualdad. Todos tienen lo mismo. Uh-huh. Pero ¿qué pasa aquí? No todos pueden tener lo que desean uh-huh. o lo que en el caso de educación, lo que necesitan. Uh-huh. Entonces podemos cambiar esto. Esto es igual. Uh-huh. Esto es justo. Esto es que todos tienen lo que necesitan y uh-huh. puede ser diferente. Uh-huh. Este niño es muy alto y sí puede ver uh-huh. sin nada de ayuda. Uh-huh. Este niño solo necesita una caja y este niño necesita 2, pero ahora todos pueden ver y compartir este momento. Y ahora, Nina, ¿cuál es el problema que nosotros vemos con estas imágenes? O sea, ¿cuál es la parte principal de querer de que ellos estén ahí utilizando estas cajas? Claro, o sea, quieren ver el partido y hay esas maderas ahí. Entonces, el problema aquí es que hay un obstáculo aquí uh-huh. que no permite que ellos pueden tener o ver lo que quieren en este caso. Entonces, aquí tenemos... ¿Qué pasaría si solo tienes 3 cajas y tienes 5 estudiantes? Claro. O sea, aquí estamos solucionando uh-huh. para el momento. Y puede funcionar, pero si vienen otros niños, sí. no tenemos más cajas, ahora ¿qué hacemos? Algunos pueden ver, se tienen que turnar, uh-huh. ¿qué hacemos ahí? Va a ser un poco caótico. En vez de pensar, ¿cuál es el problema principal? Uh-huh. El problema principal aquí es que no pueden ver porque hay una pared, hay uh-huh. unas maderas ahí. Entonces, si pensamos en el sistema, podemos cambiar y aquí quitamos la pared y hay una malla ahí, entonces no pueden entrar, pero todos pueden ver y ya no necesitamos los recursos, o sea, las cajas aquí, uh-huh. porque pueden ver sin nada. Y si vienen otros estudiantes, igual no hay problema, todos van a poder ver. Uh-huh. Perdón. Entonces, no es simplemente cuestión de igualdad o justicia, uh-huh. pero si vemos aquí, les liberamos porque quitamos el problema que existía en primer lugar. Sí, en muchas ocasiones nosotros utilizamos tantos recursos que solo son para el momento sin en realidad sentarnos y pensar y colaborar con otros maestros o con la escuela, con los padres de familia, de saber cuál es el verdadero obstáculo que está impidiendo que los estudiantes sean exitosos. Porque podemos dar herramientas que son para el momento, pero lo que necesitamos es una herramienta que les ayude a ellos a seguir adelante sin que cada momento nosotros tengamos que estar ayudando. Sí. Entonces, sí es muy importante saber cuál es la diferencia de igualdad, justicia y libertad, porque si quieres una aula inclusiva, necesitas pensar en todos estos elementos. Sí, y estos términos es parte de nuestro siguiente punto, uh-huh. en usar el mismo vocabulario. A veces los niños dicen, no es justo. Y me encanta cuando dicen eso, porque de ahí yo les pregunto, sí, no es. ¿Qué? Sí, claro que no es justo. O sea, no, lo que quieren decir es que no es igual. Y no es igual, pero sí es justo. Porque si yo soy esa niña que necesita 2 cajas, uh-huh. y tú eres ese niño que no necesita una caja. Es al revés, pero tú no necesitas, yo necesito 2 cajas. Es justo, sí es justo, porque si no fuera justo, no todos podríamos
tener la misma oportunidad. Ajá. No Claro. es igual. Ujú. Entonces, hacer entender, no solamente con los estudiantes, pero también con los otros maestros y la administración y los padres de familia, qué es igual, Claro. qué significa justo, qué significa libre. Y también estas ideas que usamos en los otros webinars, la idea de decir no puedo todavía Ujú. y el impacto que tiene esta palabra de cuando dice no puedo, o no sé, no puedo. Pero la idea de añadir el todavía significa que en nuestro aula estamos, o sea, no se ha terminado el aprendizaje Ujú. o los intentos ahí, Ujú. que seguimos y que queremos ayudarnos. Y esta última, que son palabras que lastiman. En casi todas mis clases yo escucho a mis estudiantes utilizar esto. ¡Qué tonto que eres! ¡Oh, qué tonta que ¡Qué soy! tonta que soy! Y son palabras que están lastimando a una persona o te están lastimando a ti mismo. Entonces, ¿qué haces tú para que estas palabras no sean utilizadas en tu clase? ¿No es cierto? Tiene que haber reglas bien claras. Ajá. Y no hay nada de que a veces se tolera Ujú. y a veces no, porque todas las escuelas, los institutos, Ujú. queremos enfrentar este problema de bullying Ujú. y de microagresiones, Ujú. y porque es un gran problema. Entonces, si permitimos a veces O reaccionamos. solo un maestro lo hace, pero el otro no lo hace. Entonces no va a funcionar. En todo esto debemos estar todos. Sí. Y aquí tenemos palabras que sí sabemos que son negativos, estúpido, tonto, el etcétera está ahí porque queríamos hablar también de palabras que el significado ha cambiado a ser algo negativo, Ujú. pero que representa un grupo de personas. Por ejemplo, decir retardado o gay o longo, que son palabras que identifican la identidad de cierto grupo de personas que está siendo utilizado como un insulto. Sí, y yo en esto, desafortunadamente, utilizaba esas palabras cuando yo estaba en el colegio, en la escuela, porque socialmente era algo aceptado. Decir, ay, qué longo eres. Ay, qué longa eres. Sin ni siquiera saber la definición o qué significa esta palabra, ¿no? Y lo que significa es adolescente. Entonces ya una vez que yo crecí y empecé a entender más sobre cómo esto afecta a las culturas, cómo me afecta a mí también, como parte de esta cultura. Entonces, cambiar esto y explicar y no permitir. O sea, sí, como tú dices, ¿qué hacemos? O sea, puede ser que muchas veces estás cansada o tienes que hacer mucho y escuchas que alguien dice, ay, qué estúpido que eres. Y si escuchas y no haces nada, estás permitiendo eso. Y cuando permites, lo que tú estás mostrando ese es el ambiente de tu aula. Que ya hablamos antes, sí, claro. Entonces, bueno, nosotros cometemos muchos errores. Eso no quiere decir que somos malas personas, pero siempre hay la oportunidad para el cambio, para que nuestra aula sea mejor, que sea inclusiva, que nosotros tengamos una aula de respeto. Es importante que nosotros nuevamente empecemos con qué es lo que hemos hecho, cómo hemos cambiado eso y cómo queremos que nuestra aula se vea. Sí. Bueno, unas ideas más que tenemos aquí antes de terminar y recibir sus preguntas. Esta idea de dramatizaciones es una estrategia muy útil que se puede utilizar con los estudiantes y también con los otros profesores, compañeros, maestros, para poder pensar en una situación en qué haríamos sin tener que estar en la situación cuando esté pasando de verdad. Porque lo que pasa es que no todos tenemos oportunidades de estar qué sé yo, en diferentes problemas para saber qué podemos decir. E inclusive si eso pasa, tal vez decides no decir nada porque no sabes qué decir. Entonces, tener estas dramatizaciones nos va a ayudar, porque no soy solo yo, pero te pido también ayuda a los padres de familia. O están los otros profes observándonos en y pueden darnos
tal vez unas ideas o decir tal vez no así, tal vez así, para que sea más, de una manera más positiva y más respetuoso. Y también todos van a saber cómo reaccionar, cómo se podría reaccionar. O tal vez sabe, si no, tú no quieres reaccionar sobre esto, ¿quién va a ser la persona que se va a encargar de guiar si ocurre algún problema? ¿Verdad? Porque no todos se sienten con la misma fuerza para resolver algún inconveniente, pero el saber por lo menos cómo podría reaccionar o quién es la persona que te puede ayudar es muchísimo más fuerte. Entonces, dramatizaciones es una de las estrategias que nosotros utilizamos y que sería muy importante que ustedes incorporen a nivel institucional. Claro, o sea, la gente se siente incómodo, pero si todos tienen que hacer, entonces ya es parte de la actividad y la mayoría de las personas sacan tanto de esas actividades que sí son bien importantes. También compartir experiencia, como hemos estado compartiendo, y cuando tenemos una oportunidad de abrir esa puerta, de compartir con nuestros estudiantes. ¿Cuál era el ejemplo que me dijiste antes? Sí. Por ejemplo, yo voy a la escuela y digo, tuve una mañana tan caótica, mi teléfono me olvidé de cargarle anoche y entonces no solo en la alarma, yo tenía que estar en la escuela a las 8 de la mañana y eran 10 para las 8. Y entonces todo eso cambió todo lo que pasó y les digo, chicos, estoy así tan como todavía no sé ni cómo iniciar con la clase. ¿Les ha pasado eso a ustedes? Así que ven que también somos humanos y hemos tenido momentos difíciles y también tienen ese espacio y tal vez ven que los niños y las niñas tienen experiencias muy parecidas. O los profes y los niños. Los profes y los niños, o entre grupos de niños que tal vez no se asocian, pero ahora ven, tú también. Oh, wow, tenemos una conexión. Claro, y si estas experiencias tal vez no son experiencias de la vida real, pero piensa en algo que podría alentar a tus estudiantes para que ellos compartan más sobre su vida, porque nuevamente mientras más sabes sobre tus estudiantes, tu aula va a ser muchísimo más inclusiva. Sí, y como hemos hablado con los otros webinars, trabajar en grupo, trabajar entre pareja o en grupos es una manera muy natural de tener nuevas experiencias compartidas. Y cómo hacemos esos grupos puede ser como hemos hablado antes, de que tú escoges, yo escojo y al azar, para mezclar los grupos y que no siempre son las mismas personas que trabajan juntos. Claro, porque nuevamente queremos que nuestra aula sea inclusiva. Y lo que pasa, por ejemplo, conmigo en mis clases, yo en este momento tengo unas clases que tengo niños y niñas. Y lo que pasa es que quieren trabajar en grupos solo niños y solo niñas. Entonces, ¿yo cómo hago para que ellos trabajen con el diferente género? ¿Qué hago? ¿Cuál es la forma? Bueno, la primera es les voy a obligar. Hasta que ven. Hasta que es natural. Hasta que vean que, no es tan mal trabajar con otras personas. Sí me gusta trabajar con estas personas. Sí, y a veces ni siquiera hago eso, pero yo les hago parar las actividades que están haciendo y que vayan de mesa en mesa a ver lo que hacen los otros. O sea, bueno, digo, es de obligar, pero no es de obligar, sino que hay varias estrategias y eso depende de tu clase. Abrir la mente, compartir. Bueno, y con todo esto, como hemos usado el para qué, vamos a terminar con el para qué para hoy. ¿Para qué queremos una clase inclusiva? Sí, y vemos esta foto y lo que yo pienso es, puedes darle por favor a la siguiente, es en el ecosistema, ¿no es cierto? Un ecosistema funciona cuando hay un montón de diversidad. Entonces, si es que pensemos sobre la Amazonía y con la tala de bosques, lo que ha pasado es que varios animales han emigrado a otros lugares o han muerto, han desaparecido. Entonces, lo que nosotros no queremos es eso en nuestra clase. Lo que queremos es que haya diversidad, porque mientras más diversidad,
existe mejores ideas, nuevas ideas. Con estas nuevas ideas se pueden crear nuevos recursos. Y también la otra parte es que con esto lo que nosotros queremos, y como sabemos, la escuela es uno de los lugares donde nosotros hacemos que los estudiantes aprendan varias cosas y que reflexionen de varias cosas. Pero la otra parte es que cuando ellos vayan afuera a trabajar al mundo, en cualquier cosa que ellos vayan a hacer, que esto lleven con ellos. Si tu aula es inclusiva y ellos entienden lo que significa ser inclusivo, que es que yo te respeto, no somos las mismas, pero respeto lo que tú dices. Ujú. Entonces, eso mismo yo voy a buscar en mi trabajo y eso mismo voy a crear en mi casa. Y eso mismo va a estar en mi grupo de amigos, ¿no es cierto? Yo voy a asegurarme que todos mis amigos compartan ideas. Eso es una aula inclusiva. Y inicia en la escuela, en nuestra escuela en este momento, pero como padre de familia en tu casa. Ya. Y como institución en todos lugares. Y ahora lo que queremos es que salga a la vida ya. Ujú. La otra cosa es por qué. Cuando tu aula es inclusiva, tú tienes una mejor forma de solucionar los problemas. Eres más eficiente. ¿Por qué? Porque ella piensa de una forma, yo pienso de otra, él piensa de otra. Y ahora, ¿qué hacemos con vamos a hacer una compilación de las ideas y ver cómo lo hacemos mejor? Sí. Sí, entonces hay muchísimas más razones para qué es importante, pero es el impacto más allá que el aula. No es simplemente cuando ya salen de la puerta y se para ahí, sino que eso sea una forma de pensar, una forma de analizar el mundo. Entonces, hemos hablado de qué es asumir, qué son los estereotipos, parcialidad, entender qué es cultura, la identidad de ti mismo y de tus estudiantes. Y saber que cambia constantemente. Y cómo prepararte para implementar estas ideas en tu aula y con tu comunidad, porque ningún profesor está solo en esto, siempre tiene los otros profesores, los administradores y los padres de la familia y toda la comunidad para que sea un proceso en grupo. Y recuerda que tu clase refleja tus valores y creencias. Entonces, lo que tú quieres que tu clase sea es lo que tú eres. Educación inclusiva es un tema tan grande. Podríamos hablar, como dijimos, creo que en esta mañana, que nuevamente estábamos viendo lo que vamos a presentar. Es un tema tan amplio que podríamos hablar por días, meses, porque podemos buscar las cosas más pequeñas de nuestra aula para saber cómo hacerlas inclusivas, y en tu casa también. Pero esperamos que todos estos elementos que hemos compartido, ustedes hayan tomado lo mejor y que puedan utilizar herramientas en su aula y que sigan pensando más en cómo ser inclusivos en sus aulas y que inicia primero en ti. Bueno, hay algunas preguntas que pueden escribir, 1 o 2 minutos que dedicamos. Si alguien tiene una pregunta relacionada. Sí, déjame ver, me parece que David. Bueno, las personas están muy interesadas sobre todas las estrategias que hemos utilizado en el aula y contentos de lo que hemos hablado. Nos están diciendo que ellos también quieren hacer sus clases con mucho amor y les encanta que sigamos hablando más sobre todos estos elementos que podemos crear, que podemos utilizar en el aula. No olviden de escribirnos en cualquier momento si ustedes tienen más preguntas o si desean tener más información sobre nuestros talleres, sobre lo que estamos dando en nuestros webinars. No es el final del webinar, ustedes nos pueden escribir en cualquier momento para poder tener más información. Cualquier recurso que nosotros tengamos lo vamos a compartir sin ningún problema. También queremos decirles que vamos a tener 4 talleres de educación que están dirigidos para maestros, estudiantes de todas las profesiones, no solamente de educación, y también para padres de familia. Este taller se llama Innovación en el Aula y vamos a tener
varias herramientas, varias estrategias para que ustedes puedan utilizarlo como padres de familia o en su aula. Este es un taller que lo vamos a dar en junio. El 11 y 12 va a ser un taller, el segundo el 13-14, luego tenemos el tercero 18-19 y el cuarto el 20 y el 21. Cada uno de estos es del mismo tema, innovación en el aula, y lo vamos a dar en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Cato. Tenemos el gran gusto de colaborar con esta universidad y vamos a seguir dando más talleres con ellos. Entonces, si desean saber más sobre este taller, ustedes nos pueden inscribir a nuestra página web o también a nuestro correo info@teacherswhotech.com para obtener más información sobre nuestro taller. Muchísimas gracias por ser parte de nuestros webinars. El próximo mes volveremos a tener un nuevo taller. Nosotros estamos tomando en cuenta todos los puntos que ustedes nos están dando cuando se inscriben. Y probablemente el próximo taller sea como el 25 de, ¿qué es el próximo mes? Mayo. De mayo, el 25 de mayo. Entonces, muchísimas gracias por ser parte de nuestro webinar. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, escríbanos sin ningún problema y les deseamos una excelente noche. Muchas gracias.